meses, pero sí quiero transmitirles algunas verdades que yo he recibido a lo largo de más de 15 años de haber conocido al Señor Jesús. Así que la verdad que te quiero transmitir hoy se encuentra en Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Versos 3 y 4. ¿Cuántos ya estamos allá? Amén. Dice la palabra del Señor, puedes seguirme con la vista. Dice la palabra, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Verso 4. Incluso, escucha bien esto, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Lo voy a volver a leer, el verso 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Vamos a orar, amada familia. Señor, en esta hora de la mañana estamos agradecidos porque nos has permitido llegar a tu casa, poder congregarnos en este lugar que poco a poco se va construyendo y que el único propósito es que tengamos un lugar, un espacio para encontrarnos como familia, como hermanos, como amigos, para disfrutar de tu presencia, para adorarte, para cantarte, para expresarte nuestra alabanza y nuestra adoración, pero también para recibir de ti el consejo de tu palabra. Es por eso, amado, que te ruego, Señor, en esta mañana que me permitas transmitir correcta y adecuadamente el mensaje que has puesto en mi corazón para este pueblo. Permíteme transmitirlo fielmente y que sea el poder de tu Espíritu Santo confirmando esa palabra en la vida de tus hijos. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias por este domingo de estar en tu casa. Gracias por el consejo de tu palabra que sé que nos hablará profundamente al corazón. Oramos, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. El verso 4 del capítulo 1 de Efesios es un versículo que si lo tomamos en serio tiene que revolucionar nuestra manera de ver la vida. Como les comenté la semana pasada, mi propósito durante estas 12 semanas de aquí hasta Semana Santa es transmitirles algunas verdades, algunos principios, algunas leyes espirituales que a lo largo de mi jornada de más de 15 años de conocer al Señor, yo he aprendido de mis mentores, de mis pastores y de hombres y siervos de Dios. Así que en esta mañana, esta verdad que quiero transmitirte, por lo menos a mí, me revienta la cabeza. Cuando me detengo a pensarlo, wow, no tengo palabras para transmitirlo. Escucha lo que dice el verso 4. Dice, aún antes, verso 4. Aún antes de la fundación del mundo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Cuándo nos amó? Aún antes, incluso antes de haber hecho el mundo, antes de la fundación del mundo, Dios nos amó. Y si Dios nos amó antes de haber hecho el mundo, eso significa que tú y yo estábamos en la mente de Dios antes de que todo existiese.
Si Dios nos amó, significa que en la mente de Dios, en el propósito de Dios, tú ya estabas. Porque Dios nos amó. Ahora, muchos no creen que en verdad Dios nos haya amado. Una de las luchas más grandes que vas a enfrentar en tu vida cristiana es que a pesar de que eres cristiano, a pesar de que has creído en el evangelio de Jesucristo, en ese amor manifestado por Dios en la cruz del Calvario, afirmar esa fe, ese amor de Dios hacia nosotros, es una lucha muy grande, porque muchas veces dudamos de que en verdad Dios nos ama, de que en verdad Dios nos ha amado. De hecho, observo que muchos creyentes en verdad no creen que haya un propósito, un significado o una razón para su vida. Hay muchos que abarrotan las iglesias cada domingo y aunque creen en Dios, no creen verdaderamente que sus vidas tengan un propósito, un significado, una razón por la cual están acá. He observado desde la sala de consejería, las visitaciones, los momentos de crisis en los cuales me ha tocado intervenir, me ha tocado ver que muchos creyentes ven sus vidas simplemente como si fuera una casualidad de la naturaleza. Nunca se han detenido un momento a reflexionar en el significado de su vida. Simplemente se consideran parte de la masa humana. Un elemento más en este cosmos arbitrario que me trajo a nacer por pura casualidad. Sabes, muchos creyentes ven sus vidas como si fueran el resultado de la casualidad. No le encuentran un propósito. No le encuentran un propósito a su lugar de nacimiento. Yo me topo con creyentes que dicen, es que si yo hubiera nacido en Chilangolandia, mi vida sería mejor. Si yo no hubiera nacido en el pueblo que nací, mi vida sería mejor. Algunos no le encuentran propósito a su lugar de nacimiento, a las circunstancias de su nacimiento. No le encuentran propósito o razón. Nunca se han detenido a pensar por qué nací en la familia que nací. ¿Por qué los padres que tuve? ¿Por qué los hermanos que tuve? Nunca se han detenido a pensar si acaso el momento, el lugar y la familia en que nacieron tiene un significado y un propósito más allá de la pura casualidad. ¿Sabes? Muchos creyentes ven sus vidas como si fueran simplemente el resultado de un accidente o de un error. Y eso lo puedo ver por la manera como vivimos la vida, por la forma como enfrentamos las circunstancias de la vida. Quien no cree que su vida tiene un propósito y un significado, no tiene fuerza para avanzar ante las dificultades. Escucho expresiones de cristianos que dicen, mi vida no vale nada, yo no soy nada, no soy nadie. ¿Y por qué? Es que yo no terminé mi carrera. Y viven sus vidas frustrados porque nunca obtuvieron ese título. Otros dicen, yo no valgo nada, yo no. ¿Por qué? Es que yo
no tengo dinero. Miden sus vidas en función de su capacidad económica. Y así te puedo dar una cantidad de ejemplos, pero si de algo estoy convencido, es que me encuentro con cantidad de personas que aunque no lo dicen, viven sus vidas como si simplemente hubiésemos llegado a este universo por pura casualidad. Nunca se han detenido a reflexionar por qué vivo, por qué llegué, qué propósito tiene que yo haya llegado. Yo me pregunto, ¿por qué soy Encinos? ¿Por qué te has preguntado? ¿Por qué eres Chi? ¿Por qué eres Cosio? Matu. Porque me dicen que no es Matú, que es Matu. ¿Eh? No como el de los acumuladores. ¿Eh? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿O simplemente estamos yendo por la vida, dando por hecho que fue la familia que me tocó, los padres que me tocaron, los hermanos que me tocaron, y bueno, fue lo que me tocó? ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿por qué? ¿Y por qué fui el segundo y no el primero? ¿Por qué? Algunos ven simplemente su vida como, pues la verdad es que no, jamás, quizá nunca me he detenido a pensarlo. Y sin embargo, cuando miramos las escrituras, vemos que lo que las escrituras nos revelan es que antes, ¿cuándo? Antes de que el mundo haya sido fundado, antes de que la primera molécula de masa existiese en el universo, aún antes incluso de que mis padres se hayan enterado de que yo estaba en camino, Dios ya sabía de mí. Dios ya había pensado en mí. De hecho, toda la creación fue hecha por el Señor con un propósito. El propósito de poder poner al ser humano en esta creación. Mira, el ser humano no fue diseñado para la creación, para el universo. El universo fue diseñado para el ser humano. Te lo vuelvo a repetir, el ser humano no fue diseñado para el universo. El universo fue diseñado para el ser humano. Es como cuando el novio va a o la novia va a que le hagan su vestido. El vestido que le hizo a una novia no necesariamente va a ser idéntico para la otra, porque tiene que ser a la medida. Lo mismo cuando vas con el sastre. Bueno, ya no se va con el sastre, ¿verdad? Pero de antes uno iba al sastre. ¿Cuántos todavía les tocó que su uniforme lo hiciera un sastre? ¿Se acuerdan? Cuando tenías que ir a que te midan el tiro, el largo, medían. Y luego te lo probaban y había que ajustar, porque tiene que ser a la medida. ¿Sabías que Dios hizo el universo a la medida del hombre? Sin oxígeno, no viviríamos. Sin el sistema como existe, el universo con las constantes físicas que existen, la vida sería imposible. Ve lo que dice Isaías en el capítulo 45, verso 18. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Isaías capítulo 45, verso 18. Pues el Señor es Dios, Él creó
los cielos y la tierra, y puso todas las cosas en ¿dónde? ¿Cuántos tienen su casa ordenada? ¿Tienes tu casa ordenada? ¿Dónde puso el Señor las cosas? En su lugar. Cada cosa tiene su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Lo vuelvo a repetir. Él hizo el mundo para ser, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Dios diseñó el mundo y puso cada cosa en su lugar. Dios no juega a los dados, no hizo las cosas al azar. Ese es como el trabajo del arquitecto. Un arquitecto diseña un espacio en función de la necesidad. El arquitecto primero tiene que conocer la necesidad. No es lo mismo construir una casa que construir una escuela, que construir un teatro, que construir un estadio. Entonces, en función de la necesidad, el arquitecto diseña los espacios, diseña las áreas. Él hace un diseño. Y él, antes de que la construcción ya esté levantada, el arquitecto ya la vio. El arquitecto ya sabe dónde va cada muro, cada nivel de techo. El arquitecto ya lo vio, aunque todavía no existe ese lugar. Amados, el Señor es el gran arquitecto del universo. Antes de la fundación del mundo, Él ya te conocía. Antes de la fundación del mundo, dice la palabra que Él ya nos había amado. Por lo tanto, antes de que Él diseñara todo el universo, Él hizo un plan como ese gran arquitecto para que nosotros podamos estar en este lugar. Vamos a regresar a Efesios 1 y quiero que me acompañes al verso 4 y 5. Efesios 1, versos 4 y 5. Dice la palabra, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él y le dio. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor? Adoptarnos. Pero para que te pueda adoptar a ti, necesitaba el ADN exacto para que tú nacieras. ¿Te has dado cuenta que ningún ser humano es igual? Hasta los gemelos son diferentes. Aquí tenemos unas gemelitas, ¿verdad? Y yo, si les preguntara a sus padres, ¿son idénticas? ¿Son iguales? Claro que no. Aunque yo no, me genera un poco de trabajo, confusión cuando son gemelos, quienes conocen y viven con ellos saben que son diferentes. No sé si has visto personas que se parecen mucho, pero con el tiempo, los que va pasando el tiempo ya los identificas. A mí me pasó con Balta y Pascual, con Michelle y Mica. Yo me acuerdo que estos varones de aquí de la congregación, cuando yo los conocí, cuando yo conocí a Michelle y a Mica, ¿dónde está Mica? Ahí está Mica, por los que no lo ubican. ¿Dónde está Michelle? Ahí está ya Michelle. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo vi a estos dos varones, yo los confundía. No los lograba distinguir. Pero con el tiempo no hay manera de que los pueda confundir. Son claramente diferentes. Y sus esposas también dicen lo mismo, ¿verdad?
Lo mismo me pasó con Pascual y Balta. No lograba distinguirlos. Pero conforme los vas conociendo, te vas dando cuenta que son diferentes porque ninguna persona es idéntica a otra. Ninguna. Y para eso tenemos las huellas digitales. Tu huella nunca encontrarás una idéntica en ningún lugar del mundo. Yo le digo a mi esposa, cuando viajamos, le digo, amor, a mí me sorprende cómo a Dios no se le acaban los modelos. Me sorprende, es impresionante. Nos ha tocado estar en diferentes lugares del mundo, en algunos otros países, incluso en otros continentes, y no encuentras una persona igual a ti. Es un mito eso del gemelo malo y el gemelo bueno. Aún los gemelos son diferentes. Yo digo, amor, ¿no te sorprende cómo a Dios no se le gasta los modelos de nariz, de ojo, de oreja, de cabello? Cuando un extranjero viene y nos ve, dice mexicano. Dice. Pero hasta entre mexicanos hay diferencias, ¿verdad? No, norteño, ¿verdad? Llega tu vecino nuevo, fuereño. Dice. Llegan los nuevos y ven cabezones yucatecos. Dice. Pero aún en medio de esa masa, tú tienes una singularidad. Y cuando la palabra dice que Dios nos amó y decidió adoptarnos, amarnos y adoptarnos, Él ya te había visto con cada detalle de tu vida, lo cual significa que para que tú hayas llegado a este lugar y seas adoptado por Dios, el Señor tenía que unir el ADN exacto y preciso de tu papá y de tu mamá. Y tu papá y tu mamá necesitó del ADN exacto y preciso de quiénes. De tu abuela y de tu abuela. Y ahí ya tienes a 4. Y así podríamos hacer una línea hacia atrás y darte cuenta que Dios no juega a los dados. Dios es un gran arquitecto que tiene un gran propósito y un gran plan. Y dentro de ese plan, tú y yo formamos parte. Y Dios nos ha colocado porque la palabra dice que antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiese, antes que las guerras vengan, antes de que las catástrofes incluso sucedieran en el mundo, Dios ya nos había visto. Todo es parte de un gran plan. Y si tú quieres tomar en serio las escrituras, tú necesitas comprender esto. No eres resultado simplemente de una arbitrariedad. Es más, tus padres no te planificaron. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tus padres no te planificaron. Fue Dios. Porque aún Dios tenía contemplado dentro de su gran plan el error humano, el pecado humano. Puede ser que a tus papás les sorprendió tu nacimiento. No quiero herir susceptibilidades, pero es muy probable que eso llevó a tus papis al registro civil. No estoy hablando nada que no sea cierto, ¿verdad? No lo sé. A menos que aquí haya puro santo que haya nacido y venga del tercer cielo. Puede ser que tus padres fueron sorprendidos. Puede ser que tu papá se asustó cuando tu mamá le dijo, oye, hay que comprar una prueba. Pero sabes, a Dios no le sorprendió tu nacimiento.
porque de hecho Él ya lo había planeado. ¿No me crees? ¿No me creas a mí? Créele a Dios. Salmo 139, 16. ¿Hay alguien que crea aquí las escrituras? Salmo 139, 16. Y quiero que lo leamos juntos. Dice la palabra: me viste cada día de mi vida, estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿No me crees a mí? Créele a la palabra. Cada día de mi vida. Eso significa que la manera, las circunstancias, el día que naciste y que llegaste, no fue un accidente, no fue un error. Dios ya lo había visto, lo había planeado, lo había contemplado. Y aunque Dios no es autor del mal, ni es autor de pecado, Él había contemplado. Dentro de ese gran plan, Él sabía que probablemente nosotros incluso pudiésemos venir de lo que nuestros padres pueden considerar un accidente, pero de lo que Dios ha considerado parte de su gran plan. Y por eso te dije al inicio que esto me revienta a mí la cabeza. Por eso te dije al inicio que estos son de las verdades que simplemente me dejan sin más explicación, y lo único que puedo hacer es, como dijo el apóstol Pablo, doblar mis rodillas y alabar al Señor y decirle: Señor, cuán grandes son tus pensamientos, no puedo entenderlos. No hay manera de que los entiendas, Señor. ¿Saben qué es lo hermoso? Que Dios no nos llama necesariamente a tener que comprender todo. Nos llama más bien a creerle en todo. Y aunque yo no lo comprenda del todo, yo lo creo. Amado, como parte de ese gran plan, Dios decidió cuándo habríamos de nacer y aún cuánto hemos de vivir. Dios planificó también tu lugar de nacimiento. Justo ayer me decía mi esposa: tú naciste aquí, ¿verdad? Me dijo: yo sé que naciste acá. Pasamos por el Juárez. Le dije: ¿en serio? Le digo: la verdad no lo sé. Yo creo que mi mamá ha platicado con ella o algo. Por cierto, ¿nací en el Juárez? Que nací en una iglesia. Yo sí soy de cuna cristiana. Yo sí me pongo el título, ¿eh? Amados, Dios planificó dónde íbamos a nacer, cuándo íbamos a nacer, cómo íbamos a nacer. Dios planificó nuestra raza, somos mexicanos. Yo les digo, el 16 de septiembre saca tu bandera, ondéala, toca tu campana del grito, come pozole. Dios decidió que seamos mexicanos, bendita sea la nación de México. Dios decidió tu nacionalidad. Quiero que entiendas que nada en tu vida es arbitrario. Todo tiene un propósito. Y cuando tú empiezas a vivir esta verdad, no solo escucharla, no solo aprenderla, no solo repetirla, a vivirla, te empieza a transformar la manera como ves todos los sucesos de tu vida. ¿Puedo ser más franco contigo? Aún ese color de piel que no te gusta, porque por eso quizás te hacían bullying en la escuela.
aún ese color de piel. Yo lo confieso, cuando era adolescente yo quería blanquearme como Michael Jackson. Porque lo que te venden en los programas, has visto, es mayormente personas de tez clara, de tez blanca. Pero nosotros los morenitos, ¿verdad? Estamos destinados a no salir en televisión. Pero si creemos que Dios tiene un propósito para nosotros, porque las escrituras dicen que Dios planificó cada detalle de mi vida, entonces me doy cuenta que aún mi color de piel tiene un propósito. Tu cabello, o el que ya no tienes, tu altura, todo, absolutamente todo es resultado del diseño divino. Y cuando tú abrazas esta verdad, empiezas a disfrutar, empiezas a vivir con libertad, empiezas a avanzar en la vida, porque descubres que Dios no se equivocó contigo. No se equivocó con tus padres, no se equivocó con tu familia, no se equivocó con tus hijos. Todo es parte de un gran plan. Los talentos naturales que Dios te dio. Hay unos que corren veloz. Otros no avanzamos ni una cuadra. Ayer le decían a José, ¿dónde está José? Está por acá, ahí está ya José. No sé cuándo saben, José ha corrido maratones allí, va a las carreras. No te voy a quemar, pero aún recuerdo el domingo que no viniste por ir a correr. José es buenísimo para correr, pero ayer no alcanzó el broche del novio. O sea, no juegues béisbol. Hay gente que es buena aquí para los deportes. Hay gente que es buena aquí para la lectura. Hay gente que es buena para el dibujo, el diseño. Hay gente que es creativa. Hay gente que es analítica. Hay gente que es soñadora. Hay gente que es ejecutadora. Hay gente que tiene el don de mando, de liderazgo. Hay gente que tiene el don del servicio, de la obediencia. Parte de esa gran diversidad de talentos y de singularidades estaban en la mente de Dios. Amado, no eres el resultado de la casualidad de la naturaleza. No eres un error o un accidente. Estás aquí porque Dios quiso crearte y diseñarte y traerte a la existencia. El propósito de Dios para crearnos está allí donde leímos en Efesios 1, 4 y 5. Y te lo quiero volver a leer para que no confíes solo en lo que te estoy transmitiendo, sino que tú lo veas en las Escrituras. Incluso antes de haber hecho el mundo, estamos en el verso 4. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? ¿Y por qué dices entonces, nadie me ama? No valgo para nadie. Soy una basura, nadie me tiene en cuenta. Ni el pastor me manda mensajes si no llega el domingo. Si llego o no llego, nadie lo valora. Estoy exagerando aquí, no pasa eso. ¿Qué dice la palabra?
que Dios nos amó. Amado santo de Dios, si el Señor decidió crearnos es para que podamos ser objetos de su amor. Dios no necesitaba crearnos. No somos una necesidad. No te creas ese cuento que dicen, es que el Señor Jesús murió por nosotros porque no soportaba vivir sin nosotros. Mira, Dios es completo en Él. Dios no necesitaba de una creación ni de seres humanos que le adoren. Dios no nos necesita. Dios no necesitaba crearnos. Decidió hacerlo. Y eso es una gran diferencia. Porque cuando yo lo necesito, vaya, yo lo estoy haciendo porque hay una carencia de algo. Es como cuando vas a trabajar porque lo necesitas. Haces el extra porque lo necesitas. Y otra cosa es cuando lo haces voluntariamente. Es muy diferente. Y el gran mérito aquí está en que Dios no necesitaba crearnos, Él decidió crearnos. Estamos aquí porque somos el resultado de la decisión de Dios. Primera de Juan 4:8. Dice la palabra del Señor en un versículo muy conocido. Primera de Juan 4:8. Pero el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Por lo tanto, estamos aquí porque Dios decidió amarnos. Decidió diseñarnos. Pensó en ti, te lo voy a repetir, con tu color, con tu estatura, con tus ojitos. Y si tienes uno más chiquito que el otro, así. Y cuando tú abrazas esta verdad, cuando te das cuenta que aún puede ser que tú no planeaste a tus hijos, cuando puede ser que aún fue el resultado de haber transgredido las leyes de Dios, amado mío, aún por encima de eso, hay un Dios soberano que cada ser humano ha llegado porque Él decidió que llegara. Amado, estamos aquí porque Él decidió amarnos. Y tú puedes basar tu vida en esta verdad. Dios decidió amarme y por eso estoy aquí. Dios decidió amarme y por eso nací aquí, en este tiempo, en este lugar, en esta familia. Es por eso que las circunstancias de la vida, cuando golpean fuerte, porque tarde que temprano lo harán, esas circunstancias no apagan, ni detienen, ni derrumban a aquel que tiene su confianza puesta en el amor de Dios. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Esa es la esencia de todo y esa es la esencia del Evangelio. Toda la vida cristiana se resume en un solo verbo y ese verbo es amar. El gran mandamiento es amar a Dios, amar al prójimo. El gran mensaje es de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, cuando tú recibes, aceptas, crees en el amor de Dios, te transforma la vida, te transforma la manera de ver la vida y empiezas a caminar de manera diferente. Quiero terminar con esto. Romanos 8:35. Acompáñame rápidamente. Romanos 8:35. Y ve cómo el apóstol Pablo, pensando en esta misma gran verdad, empieza a hacer algunas preguntas. Y dice de la siguiente manera en el verso 35 del capítulo 8. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras. Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, ¿qué cosa? Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. ¿Quién? En esto son más que vencedores. En que Cristo me amó. Versos 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y tú puedes anclar tu vida en esa verdad. Eres amado por Dios. Eres amado por Dios. Y tu vida no es una casualidad, y quiero que lo entiendas este año. Deja de tirar tu vida a la borda y permite que tu vida tenga un significado trascendental. Y que el día que el Señor te llame, el testimonio de lo alto para contigo pueda ser: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amados, aceptar ese amor y rendirnos a Él es lo que empieza a transformar nuestra vida. Y empezamos a ver la vida de una manera muy diferente. Este amor es el que nos capacita para abrazar, para amar, para perdonar, para reír, para disfrutar, para saltar, para correr y para avanzar. Este amor es el que nos hace ver que aunque las circunstancias sigan siendo igual, hay algo que es totalmente diferente. Que sé que hay alguien que me ama y que Dios decidió crearnos. Amada familia, pongámonos de pie esta mañana para acercarnos al Señor. En oración. Aceptar ese amor es una opción. Tú puedes aceptarlo o rechazarlo.
creerlo o dudarlo. Pero yo te invito a que te dejes abrazar hoy por ese Padre que te ama y que te diseñó. Dios quiso crearte, le plació crearte y te trajo a este mundo. Dale significado a tu vida. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Señor, Dios Padre, Padre de las luces y creador de todo cuanto vemos, de lo visible y de lo invisible. Tu palabra, Señor, nos revela una verdad que el enemigo no le gusta. Una verdad que el enemigo quiere apagar. Una verdad que el enemigo nos quiere robar. Y es que somos amados por ti. Que nuestra vida no es un accidente. Que quizá aunque no fuimos planeados, tú nos habías planeado desde antes de la fundación del mundo, porque querías, Señor, que tengamos la gracia y la dicha de experimentar tu amor, de poder conocer a nuestro Creador, de poder ser abrazados por un Dios verdadero que ama apasionadamente, que ama verdaderamente, que ama de manera profunda, tal que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hoy Dios te ofrece ese amor. Que el orgullo, que la vanidad, que la necedad, que la indiferencia no te robe la oportunidad de ser abrazado por ese amor, de ser consumido por ese amor, de ser derrotado por ese amor. Porque cuando ese amor entra en nuestro corazón, somos derrotados por completo, para que de rodillas ante nuestro Dios podamos ser siervos útiles para su gloria. Recibe ese amor en esta mañana. Recibe ese amor del Padre esta mañana. Recibe ese amor, amado. Eres amado por Dios. Eres amado por Dios. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, hazlo en esta mañana. No te vayas sin Él. Tómate unos minutos para darle gracias. Si tú ya le entregaste tu vida al Señor, dale gracias. Dile gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque me has amado. Gracias porque aunque no tengo nada para darte, tú así me has abrazado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Que tu nombre sea bendito por los siglos. Que tu nombre sea alabado en las naciones. Y que tu pueblo, Señor, se sepa amado en esta mañana. Que tu pueblo sepa que hay un Dios que lo ama. Y que somos tus hijos amados. Y aunque el mundo no nos conoce, porque a ti no te conoció, sabemos que somos conocidos por ti, llamados por ti y sostenidos por ti. Gracias, gracias, Señor, gracias.
¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no, porque sobre todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Dios que nos ama.